Hola a todos, entonces ahora vamos a hablar en este video un poco sobre la historia de MySQL. Ya vimos la historia sobre SQL, ahora hablaremos sobre la historia de MySQL. Entonces, fue desarrollado en la década de los 90 por los suecos David Axmark y Alan Larsson y también por el finlandés Michael Wildenius. El nombre MySQL viene de Mai, la hija de Michael, ¿de acuerdo? Y SQL por Structured Query Language. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos vieron la necesidad de hallar una interfaz compatible con las demandas del mercado actual en aquella época, ¿verdad? Entonces, ellos utilizaban hasta el momento APIs de terceros para trabajar con sus bases de datos y dijeron, no, esto no es un resultado satisfactorio y decidieron entonces crear sus propias APIs de consulta y también su base de datos utilizando el lenguaje C++. Y así fue como nació MySQL. La idea de ellos fue crear un software open source, o sea, de acceso a la comunidad, que la comunidad de programadores tuviera acceso al código fuente para mejorarlo, para hacerlos más rápido. Era un software multiacceso, multitareas, ¿verdad? Un software también que tendría de la misma forma escalabilidad robusta en misión crítica. Quiere decir que la base de datos nunca puede dejar de estar disponible y ellos se esmeraron en que esta fuera una realidad con MySQL, ¿de acuerdo? Porque esto es necesario, es esencial para que una base de datos relacional funcione bien, ¿de acuerdo? Que nunca se caiga. Entonces, ellos en el año 2008 le vendieron la empresa a Sun Microsystems. Sun Microsystems son los creadores de Java, ¿de acuerdo? Y Sun Microsystems pagó $1 billón para tener MySQL, ¿de acuerdo? Y en el año 2009, Oracle compró a Sun Microsystems y se quedó con MySQL y con Java. Entonces esto generó una gran controversia porque, digamos, MySQL era ya una base de datos que tenía toda la competencia para estar a la altura de Oracle. Recordemos que Oracle fue una de las primeras empresas que implementó el lenguaje SQL, ¿verdad? Entonces la gente quedó diciendo, bueno, se quedó ahora con MySQL, ¿verdad? Pero ellos usaron simplemente una estrategia de guerra. Si no puedes con tu competencia, cómprala. Eso fue lo que hizo Oracle, ¿de acuerdo? Entonces a partir de allí Oracle se quedó con MySQL, manteniendo eso sí la opción open source, que fue originalmente, digamos, creado así por sus fundadores y también dejando una versión ya paga por los usuarios, pero sin disminuir en la versión open source las funcionalidades que ya acostumbraba a tener MySQL, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante importante. Ahora hablemos un poco sobre las características de MySQL. Se trata de un servidor robusto, digamos, multiacceso, lo que les mencioné anteriormente de estar siempre al aire, escalabilidad robusta en misión crítica, digamos, es una de sus principales características. También mantener la integridad de los datos, muy importante, y, digamos, control de transacciones, acceso a tablas, todo ello hace de él un servidor robusto, ¿verdad? También portabilidad. Digamos, se puede desarrollar tanto en Windows como en Linux, por ejemplo, y esta diferencia de sistemas operativos no tiene ninguna incidencia en que se pueda ejecutar el servidor en cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? También permite acceso a datos usando .NET, usando Python, Java, JavaScript, PHP, que son lenguajes de programación actuales muy empleados. De la misma forma es multithreads. Esto tiene que ver mucho con el kernel del sistema operativo para aumentar la velocidad de procesamiento. Él facilita la integración de hardware, ¿verdad?, con la plataforma, de modo que si un servidor tiene a disposición un número X de procesadores, entonces MySQL permite usar toda esa capacidad de procesamiento para hacer de esta base de datos mucho más rápida, ¿de acuerdo? Entonces esa es una gran ventaja. De la misma manera está el almacenamiento. Entonces tiene varias formas de almacenamiento. Dependiendo de las necesidades, puede priorizar la velocidad de almacenamiento o puede priorizar también el volumen de almacenamiento, ¿de acuerdo? También, como les mencioné, velocidad es una de las bases de datos más veloces que hay actualmente en el mercado, de las más rápidas, inclusive de las preferidas por e-commerce, ¿de acuerdo? Por las empresas de e-commerce. También estamos hablando de Amazon, BigQuery, estamos hablando de Azure, que es de Microsoft, BigQuery de Google. Ellos tienen instancias de MySQL, ¿verdad?, para que los usuarios puedan ejecutar MySQL en sus plataformas. Entonces esto es bastante bueno, es una gran ventaja. Seguridad. Entonces hay diversos mecanismos para mantener la seguridad al interior de la base de datos. Uno de ellos es, por ejemplo, el acceso a los usuarios a específica información. Digamos, a veces se necesita que un usuario tenga acceso a una cierta información, pero no a otra, entonces facilita ello, dentro de otras funcionalidades en el área de seguridad. También la capacidad, tiene una capacidad enorme, hasta 65.000 terabytes de capacidad, y una gran corporación pues no llega a usar tanto, ¿de acuerdo?
También tiene aquí la aplicabilidad, se puede, como les dije, es uno de los preferidos por los desarrolladores de Internet, en aplicaciones de desktop, en aplicaciones corporativas es muy utilizado. Y finalmente los logs, es un software o es un servidor que registra todo, todas las transacciones que se hacen, recupera fácilmente la información y no solo ello, sino que también crea como esta réplica de servidores siguiendo el esquema master-slave, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en muchas partes del mundo se puede replicar la información, de modo que si en un país se cae un servidor, otro país que cuente con la información puede suplir esta demanda sin afectar su desempeño. ¿De acuerdo? Entonces, esto es a grandes rasgos las características de MySQL y un poco de la historia de MySQL. En el próximo video estaremos procediendo a instalar MySQL en nuestro computador. Hasta el próximo video.